Estaban duro y dale con que no va a haber semana de ciencia política, es la última, pues ahora se aguanta. Bueno, vamos a iniciar, compañeras, compañeros, con la última presentación de del primer día de la semana de ciencia política. Es la presentación de un libro de nuestro coordinador, del doctor Vicente González Hidalgo. Y pues tenemos un panel aquí de lujo porque tenemos a dos estudiantes, tenemos a dos colegas docentes, que va a ser muy rica esta presentación. Sin más preámbulo y por petición de los colegas docentes, vamos a empezar dándole la palabra a los estudiantes. Cerraremos con la participación de los dos colegas docentes y por supuesto al final le daremos la palabra al autor del libro para que se pueda defender de todo lo que se comentó sobre su libro. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a la compañera Leslie, recién egresada del 8º semestre de la licenciatura. Falta su clausura, pero le toca presentar el libro. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Pues primero un gran agradecimiento al profesor Vicente por invitarnos a leer su libro, a pesar de que es un texto que leímos en la clase que nos impartió este último semestre. Pues algo que le comenté en las clases era que es un libro que, a pesar de que tiene varias definiciones y abarca varios autores, la verdad es muy entendible, no está nada complicado y cualquier persona desde el primer semestre hasta el último definitivamente podría empezar a leerlo. Y pues para empezar, este libro lo que analiza es el comportamiento político de los indígenas y sobre todo abarca un territorio en la meseta purépecha, específicamente 3 casos en concreto, y algo que también se rescata es la temporalidad que abarca este estudio, que va desde 2011 hasta 2018, y de lo cual comentamos varias veces en clases que no fue una temporalidad que se hiciera al azar, sino durante este transcurso de tiempo hubieron un montón de sucesos que pues abonaron a esta teorización, sobre todo el levantamiento de la comunidad de Cherán, que se dio en abril de 2011, y posteriormente a todo un ciclo de transformaciones institucionales que pues ayudó a este tipo de movimientos. También hubieron elecciones locales en el contexto michoacano. Entonces es un panorama muy amplio que no solamente abarca el porqué de ese comportamiento, sino un muchísimo más de antecedentes. Los 3 casos que abarca se sitúan en la comunidad de Cherán, San Francisco Pichátaro y la comunidad de Sevilla, que pues a pesar de que comparten una matriz histórica y de identidad que está plenamente documentada desde el siglo XIV en diferentes fuentes en relación a Michoacán, hay una pregunta que me surgió al leer este libro, que es ¿por qué, si estas comunidades comparten la misma geografía, el mismo pasado ancestral y la misma lengua, sus respuestas políticas ante el Estado y ante los partidos políticos son tan marcadamente diferentes? Si bien este libro de lo que trata es de emprender y ayudar y abonar sobre todo a la teorización del comportamiento político en el contexto de las comunidades indígenas, no se da de la misma forma en las 3 comunidades, también a pesar de que están sobre todo en una distancia no muy lejana. La distancia que hay entre ellas, a lo que estuve investigando, no supera los 22 kilómetros de separación. Entonces, a pesar de que son movimientos tal vez similares, no empiezan de la misma forma, no se desencadenan de la misma forma y sobre todo no terminan de la misma forma. Cada una tiene particularidades que obviamente hay que rescatar. También empieza un debate teórico, sobre todo desde enfoques institucionales tradicionales. Como bien sabemos y tal vez algunos han estado rescatando de las clases, muchas veces la teoría que se nos comparte y se nos hace llegar es sobre todo desde continentes o estados muy lejanos al de nosotros. Son contextos totalmente diferentes que obviamente esto hay que irlo adecuando al lugar en el que nos estamos situando. Por eso, desde este enfoque institucional tradicional, el Estado asume que la exclusión histórica de los pueblos indígenas se puede solucionar, obviamente todo esto perfeccionando un andamiaje jurídico nacional. Esto mediante, como lo mencionaban en la mesa anterior,
políticas afirmativas, acciones afirmativas o cuotas de representación. Esto siempre dentro de un margen de una ciudadanía estrictamente individual. Y si se ponen a pensar esto en una ciudadanía individual, en el contexto de los pueblos indígenas no es así, es un contexto comunitario, no se piensa desde un individuo, sino se piensa desde una colectividad. Obviamente esto, al adquirir la condición jurídica de ciudadanos, esto ante el Estado mexicano, muchas veces los comuneros o las personas que pertenecemos a comunidades indígenas no abandonamos una adscripción étnica colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no por ser ciudadano mexicano, tanto en lo individual, dejas de pertenecer a una comunidad o a una colectividad. Al contrario, lo que yo observo aquí es una doble pertenencia, o como lo mencionaba el maestro Vicente en sus clases, es una doble membresía que obviamente al adquirir esta acción política como ciudadano individual, también sigues perteneciendo a una comunidad. No por pertenecer a una te excluyen de otra, sino al contrario, es obviamente simultánea y no son para nada diferentes, por así decirlo. Todo este contexto también pasa desde diferentes análisis y obviamente se destaca desde esta lectura una transición discursiva fundamental que el libro identifica en las últimas 3 décadas dentro de la región. Y también hay diferentes investigaciones antropológicas que rescaté, por ejemplo, de Hunter Dietz de 1999, en donde se pasa de la tradicional petición de ayudas de parte de las comunidades, esto como una ayuda asistencialista, en donde las comunidades interactuaban de manera clientelar con el Estado a través del corporativismo de los partidos políticos. Se pasa de esta ayuda o este corte asistencialista a una demanda explícita y formal de derechos colectivos, como son la autonomía y el presupuesto directo. También, obviamente, esta conclusión yo la abono con que estos dos discursos no se excluyen mutuamente. No se ha borrado esta petición de ayudas, ni tampoco esta demanda explícita, sino al contrario, se superponen estratégicamente en la vida práctica y obviamente se va utilizando dependiendo de las cuestiones y de las acciones que los actores quieran llegar a conseguir. En cuanto a la teoría y a la conceptualización y la metodología, también hay varias aportaciones en donde el primer capítulo nos ayuda y nos desmenuza el concepto de comportamiento político, en donde lo que abarca o lo que yo retomo de esta idea es que lo aleja de un término de conductismo clásico de la ciencia política, eso en un contexto norteamericano, y al contrario, lo va marcando y lo va situando en el territorio michoacano. Recuerdo mucho que nos decía el maestro Vicente que la política no se hace o no se da en un marco general, sino va cambiando y va dependiendo del entorno específico en el cual se quiera realizar o se quieran hacer ciertas actividades. Entonces, tomar conceptos de Norteamérica o de cualquier otra parte del mundo y querer adaptarlo al contexto que cada uno tengamos, aún así sea el contexto michoacano, así sea el contexto de las comunidades indígenas, siempre va a ser muy diferente porque el contexto de cada una no es para nada similar. Entonces, aquí una de las definiciones que yo tenía como política la retomo como esto, como un entramado intrínseco ligado a entornos culturales, rituales y símbolos particulares que influyen de manera directa sobre las conductas de poder. Y en este sentido, en el libro se manifiesta de 2 dimensiones específicamente, esto mediante la acción colectiva. Entiende acciones convencionales, que son las que se identifican más comúnmente o que están reguladas o institucionalizadas por el Estado, como la participación electoral en elecciones, la militancia o la asistencia a mítines electorales. Pero también existen otro tipo de acciones que no son convencionales, y estas pueden ser expresiones de resistencia que se sitúan en los márgenes o en abierta oposición a la legalidad positiva formal, tales como lo son bloqueos de carreteras, la toma de edificios gubernamentales, boicots, la expulsión física de comités partidistas, que estas fueron las acciones que las 3 comunidades o que los 3 casos que aborda este libro tomaron como parteaguas para empezar todo este proceso que llevaron. Y pues siempre es muy difícil, desde mi experiencia en
la materia de comportamiento político, empezar a estudiar, empezar a teorizar. Y pues sí, sacar trabajo siempre es muy difícil porque tal vez tienes la idea del tema y la pregunta y todo, pero el cómo empezar a investigar, el cómo empezar a recolectar la información, el cómo empezar a encuadrar ciertos conceptos que tú tienes en mente con lo que te están dando los resultados sobre las investigaciones, pues es muy difícil. Y algo que abona este libro, sobre todo al estudio y la teorización, es que presenta e implementa una propuesta cualitativa, sobre todo y muy basada en la etnografía política, que nos permite abonar y rescatar muchísimos aspectos que solamente desde una recolección de datos más cuantitativos no nos permitiría y no tendríamos esa oportunidad de rescatar ciertas actitudes o actividades. Entonces es una parte que me gustó mucho del libro también, porque implementa una metodología de observación participante, obviamente en la que tú estás dentro de una comunidad o asistes a ciertas asambleas, a ciertos eventos, pero obviamente esto tú desde una postura en donde no te vas a como ir a meter a ciertos asuntos que no te corresponden, sino solamente pues a observación. Y también se rescatan que hay 4 variables que toma muy en cuenta a la hora de hacer pues este tipo de observaciones: la identidad étnica, que es algo que también nos define dentro del libro, la organización política y administrativa que tiene cada una de las comunidades, sus experiencias autonómicas y los valores políticos dentro de la comunidad. Ya después, dentro de los demás capítulos, dentro de la contextualización histórica y todo este mito sobre las comunidades que a pesar de ser de una misma región puedan llegar a ser muy similares, la realidad es que no. Pues obviamente los purépechas no operan dentro de un bloque idéntico ni de ideología ni de acciones. Claro que no, cada comunidad funciona históricamente como una corporación cerrada. Y como se puede mostrar en el libro, al interior de la meseta existen profundas tensiones intercomunitarias, tanto por linderos territoriales como por gestión de bosques o variantes lingüísticas. Es por eso que sostengo que las identidades colectivas en la región son categorías políticas situacionales y conflictivas que se activan con la interacción con el Estado y el otro exógeno. Es lo mismo que les comentaba hace rato, obviamente cada caso se va situando dependiendo de lo que pasó y el cómo es su vida interna dentro de la comunidad. Y ya empezando con los 3 casos que menciona el libro que el doctor investigó, el caso de Cherán, que yo creo que el maestro Luis nos va a explicar un poquito mejor. Pues quiero empezar porque reflexionemos en que este movimiento, este ciclo de acciones, no comenzaron exigiendo un presupuesto económico en sí, sino lo que hizo esta comunidad fue defender la vida, la seguridad y el territorio frente a la devastación de sus bosques por parte del crimen organizado, bajo una colusión con las autoridades municipales de los partidos tradicionales. Y de esto, rescato del texto, menciona que el bosque no es una mercancía neoliberal, sino la personificación de la madre tierra, en la que el autor nos advierte que este discurso comunal de regreso a las raíces o a las enseñanzas de los abuelos no debe limitarse solamente a eso, sino a una intervención de la tradición, esto como una reconstrucción de identidad estratégica que cada uno debería comenzar a tener. En el caso de Pichátaro, el detonante pues de esta acción fue un conflicto más que nada político-administrativo, de exclusión fiscal y de injusticia distributiva frente a la cabecera municipal, en este caso era Tingambato. Lo que yo considero que me llamó más la atención del caso de Pichátaro es cómo la comunidad tomó todo este concepto de identidad étnica y de memoria histórica ancestral como una llave jurídica necesaria para librar una batalla estrictamente legal dentro de las reglas que el propio Estado manejaba, pero no del tanto que terminara rompiendo estas interacciones con las leyes estatales. Y por último, en el caso de Sebina, para mí este fue el caso que fue un poquito más complejo y que siento que está un Vimos el contexto de Sebina es que intentó transitar hacia una autonomía y el presupuesto directo,
pero esto desató varias fracturas internas dentro de la comunidad, disputas agrarias de linderos con comunidades vecinas y agudas tensiones políticas. Y ya a manera de conclusión, pues este texto resuelve con gran claridad la aparente contradicción entre los discursos autonómicos e interacciones partidistas que se manejan, revelando que la identidad étnica es un recurso político dinámico y profundamente estratégico, por lo que sostengo que las adscripciones no son prisiones ideológicas fijas, sino herramientas que las comunidades construyen y reconstruyen en el conflicto cotidiano. Considero que el libro lanza una dura crítica al orden poscolonial que aún persiste en el México contemporáneo, el cual continúa confinando a los pueblos originarios a la periferia del desarrollo socioeconómico. Y ante esta realidad, pues las nuevas autoridades de los gobiernos autónomos de la meseta, en el caso de estas 3 comunidades que se mencionan dentro del libro, han tenido que desarrollar un rol sumamente complejo para esta administración, y pues la obra del doctor González Hidalgo nos obliga a abandonar de una vez por todas todos estos sesgos con los que la academia solemos mirar a los pueblos indígenas, porque si bien tienen muchas cosas positivas, también hay que rescatar que al interior de la meseta purépecha hay desacuerdos, hay fraccionalismo y sobre todo hay debate, y lejos de estar aislados de la modernidad, los comuneros purépechas transitan con total fluidez ante las acciones no convencionales de la resistencia comunal y del litigio institucional de la ciudadanía democrática. Y pues con esto se termina por reconfigurar el significado mismo de la libre determinación que ha venido abonando en los últimos años, sobre todo en el contexto michoacano. Gracias. Muchísimas gracias, Leslie, por su presentación. Se me olvidó decirles máximo 15 minutos para que nos alcance antes de que empiecen aquí los compañeros a migrar. Entonces ahí les voy avisando. Adelante, Jesús, tu turno. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos. Para mí realmente es un honor el participar y comentar en este libro, pero sobre todo es el honor para agradecerle al maestro que tuvo la confianza en darnos este espacio a nosotros como estudiantes. Y de verdad esto es más que nada una obra, que no es cualquier obra, es una obra importante porque no solamente para la política, es para la sociedad y para los pueblos indígenas. Quiero comenzar diciendo que este libro no solamente analiza lo que es la política, porque también habla de identidad, de cultura, memoria, autonomía y sobre todo, que es algo que vemos hasta ahorita, que es la resistencia comunitaria, porque esto no solamente son cosas que se ven al día a día, sino son cosas que nos lleva a un trabajo diario y nos ayuda a comprender que las comunidades indígenas no son actores pasivos dentro de la política o de la vida pública, sino son protagonistas activos de procesos políticos, sociales y culturales. Desde la introducción, particularmente en las páginas, para quien tenga la oportunidad de leer el libro, en la página 15, 18 y 23, el maestro nos plantea una pregunta muy importante, que es el por qué es relevante estudiar el comportamiento político de los purépechas. La pregunta está muy clara, igual que la respuesta, porque se desarrolla a lo largo de esta obra, porque las comunidades purépechas construyen formas propias de participación política, donde la ciudadanía y la identidad étnica conviven constantemente. En estas ideas yo las separé por 5 apartados, en las cuales les digo lo siguiente. La primera luego está en el capítulo 1, que es especialmente en la página 28, 36 y 43. Y el maestro nos explica que el comportamiento político no puede analizarse únicamente desde instituciones oficiales o desde los partidos políticos. La política en las comunidades purépechas también se vive desde la cultura, la organización comunitaria, las asambleas y el sentido colectivo que tienen las comunidades. El texto nos hace una reflexión muy importante sobre lo que es para muchos los pueblos indígenas. El participar políticamente no significa solamente votar cada cierto tiempo. Políticamente no significa el estar al cuidado de las comunidades, sino es el cuidar el territorio y mantener vivas las formas de tradiciones y comprender cómo es su organización.
Y esto es fundamental porque rompe con la idea de que existe una sola forma de entender la democracia. En la segunda idea es la identidad purépecha como fuerza política. Esta parte se entiende en lo que es la página 71 y 113 hasta la 126, que es donde el libro empieza a profundizar más la identidad purépecha y el cómo es históricamente en las comunidades y cómo han defendido su cultura, su lengua o sus formas de vida. Esta es una parte más interesante que tiene, porque aborda el maestro la pregunta que dice, ¿purépechas o tarascas? Aquí se analiza cómo el nombre de purépecha representa identidad, dignidad y pertenencia cultural. El libro nos demuestra que la identidad étnica no es solamente un tema cultural o simbólico, es una herramienta de organización política y de resistencia social. Y me parece muy importante mencionar esto porque muchas veces los pueblos originarios han sido vistos únicamente desde el folclore, la tradición, cuando en realidad también son actores políticos con voz propia. Hace mención a las comunidades, que es la que marqué como tercera idea, que es Cherán y su autonomía comunitaria. Sin duda, uno de los casos más fuertes e importantes del libro es el caso de Cherán, que es desarrollado entre la página 149 y 179. Aquí nos plantea un análisis del proceso autonómico de Cherán y cómo la comunidad decidió reorganizarse desde sus propias formas de vida o de gobierno comunitario. En este caso representa un ejemplo histórico de defensa del territorio, de participación al reorganizarse, participación colectiva y sobre todo de una construcción de autonomía indígena en México. Especialmente en la página 155 y 165 se observa cómo la comunidad pasa de la lucha social a la construcción de un sistema político propio basado en participación colectiva, identidad cultural, defensa del territorio y autonomía política, que son los puntos que considero más importantes para poder reconstruir tu comunidad y hacerla más fuerte. Es muy importante que en este libro no romantiza el proceso, sino también muestra las tensiones, los conflictos y los desafíos que implica la construcción de una autonomía. Como cuarta idea, pongo el caso de Pichátaro y la lucha por sus recursos. Esto se encuentra en el capítulo 5, particularmente en la página 187, donde nos plantean el caso de Pichátaro. Aquí se habla sobre la lucha por los recursos y la autonomía financiera. Me parece importante mencionar esto porque el libro demuestra que la autonomía no solamente tiene un aspecto cultural, sino también económico y administrativo. La comunidad busca coincidir sobre sus propios recursos y participar directamente en decisiones que afectan su vida cotidiana. Esto no nos hace una reflexión basada a solamente cosas que uno ve, sino te invita a que las analices, a que veas cómo es la vida cotidiana de una comunidad. No puede existir autonomía real si las comunidades no tienen capacidad de decisión sobre sus propios recursos. En la quinta idea les hablo sobre Sebina y las tensiones políticas que tuvo. Esto se encuentra en la página 223 y 228. Aparece otro tema muy interesante que es las tensiones entre autonomía y partidos políticos. El caso de Sebina muestra que dentro de las comunidades también existen diferencias de opinión, conflictos internos y debates sobre cuál es la mejor manera de organizarse políticamente. Y esto es muy valioso porque el autor representa con su voz a las comunidades, a los pueblos indígenas, como sociedad dinámica y complejas, no como grupos homogéneos. Como reflexión, a mi criterio, fue que lo que considero muy valioso de esta obra es que nos invita a replantearnos nosotros a nuestra idea de qué es la democracia o cómo lo es. El libro nos demuestra que las comunidades purépechas no están fuera de la política, al contrario, han desarrollado formas propias de participación, organización y en cómo tomar sus decisiones. También deja claro que la identidad cultural y ciudadanía no son conceptos opuestos. Ser ciudadano mexicano y ser purépecha puede convivir al mismo tiempo. Para concluir mi comentario, finalmente quiero decir que este libro representa una aportación muy importante para entender la realidad
de lo que se vive aquí en México y cómo se vive su política y social y sociedad, de cómo los pueblos originarios conviven en México. A través de los casos de Cherán, Pichátaro y Sabina, el autor muestra que las autonomías, la identidad y la participación política siguen siendo temas fundamentales en las comunidades indígenas contemporáneas. Y quizás una de las enseñanzas más importantes que nos ha dejado esta obra, a los que tuvimos el honor de leerla, es que la democracia se fortalece cuando reconoce la diversidad cultural y escucha las voces de los pueblos indígenas, porque la voz de los pueblos indígenas importa y tiene mucho peso. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Jesús Aarón Cira, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Ciencia Política de la sede Pátzcuaro, por su participación. Lamentablemente la doctora Karina tuvo que retirarse por una cuestión personal. Una pena porque su comentario vale mucho escucharlo, pero bueno, afortunadamente ya tuvimos la posibilidad de presentar el libro con ella en la sede Tiríndaro hace unas semanas. Entonces, esto pues nos da un poco de tiempo también para comentar con el autor, y si hubiera preguntas y comentarios del público después de la presentación del profesor Luis Durán Procopio, historiador, maestrante de la UIM, coordinador de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública Campus Tiríndaro, colega, amigo y comunero de Cherán. Luis, la palabra es tuya. Muchas gracias, Arcadio. Bueno, nuevamente agradecer al doctor Vicente que me haya pedido que participe nuevamente como comentarista de este libro. Bueno, el título ya lo comentaron aquí los compañeros, que hacen mención al comportamiento político en comunidades indígenas de la meseta purépecha, entre la ciudadanía y la adscripción étnica. Como ya bien lo comentaron, el texto primero empieza a abordar todos estos conceptos de lo que implica ser ciudadano, formar parte de un sistema democrático y una serie de discusión teórica que es necesaria abordar siempre que se tiene que adentrar a un texto, ¿no? De lo general a lo particular, y en este sentido también algo que es necesario rescatar de estos comentarios es que el libro es profundamente conocedor del territorio, ¿sí? Es un texto que se plantea desde la experiencia, ¿sí? Desde la experiencia del proceso vivido, ¿no? En este caso comenta ciertas anécdotas de los procesos que se llevaron a cabo en la comunidad de Cherán, pero también en la comunidad de Pichátaro, ¿no? En el que estuvo habitando estos espacios, no solamente como investigador, sino también como parte de su vida cotidiana del entorno de estas comunidades. En este sentido, había sería una especie de anécdota, chiste, de que el doctor Vicente es un antropólogo de closet, ¿no? Porque en este sentido, ese trabajo es antropológicamente denso, ¿no? En este caso implica una recopilación de datos en el campo, ¿no? Que implica directamente conocer a las comunidades, y es en ese sentido que metodológicamente nos plantea la diversidad de metodologías que se pueden utilizar para llevar a cabo trabajos de investigación, ¿sí? No solamente en centrarse en archivos, en estadísticas, ¿no? Sino también adentrarse a un trabajo, en este caso metodológico, de trabajo de campo, ¿no? Que nos permite en ese sentido que la investigación sea más nutrida. En este sentido, este texto, en ese sentido, es rico en estas experiencias, pero también en esta metodología que se plantea.
Como ya bien lo comentaron aquí los compañeros, hacen mención de 3 comunidades en las que se va a centrar este texto, ¿no? La comunidad de Cherán, la comunidad de Pichátaro y la comunidad de Celina. Ya lo hicieron mención, soy comunero de Cherán, ¿no? En este caso viví el proceso directamente desde 2011. En ese entonces el proceso pues fue muy diverso desde diferentes perspectivas. Pero justo ese trabajo etnográfico que se lleva a cabo con esta investigación nos adentra a este proceso tan valioso. ¿Por qué? Porque nos presenta ciertos elementos que dentro de los análisis políticos no se contemplan dentro de las comunidades, y que es las prácticas colectivas, los valores culturales y la forma de organización comunitaria. Esto no es visto como política, ¿no? En la misma comunidad esto no es visto como política. En 2011, cuando se iba a llevar a cabo el proceso más bien cuando se estaba llevando a cabo el proceso de organización, no se tenía idea de expulsar a los partidos políticos ni de luchar por el gobierno municipal, ¿no? La gente directamente decía, no, nosotros nos estamos organizando porque queremos seguridad, queremos justicia y queremos que no destruyan nuestros bosques. El espacio que detonó toda esta situación es un espacio que para la comunidad es sagrado, no en el sentido divino o netamente divino, sino también sagrado en el sentido de la organización. La organización en la comunidad es muy valiosa, ¿no? Se los he comentado aquí a algunos estudiantes de cuán importante es la familia en la comunidad. Y la familia no vista desde un ciclo o de un centro, visto desde la perspectiva de Occidente, como funcionalidad de madre y padre e hijos nada más, sino es una familia ampliada, ¿no? Y la familia ampliada también implica la familia política. Y en este sentido, la relación y la colectividad forman parte central de la vida. Entonces, cuando empieza a ocurrir esta situación en la comunidad de la destrucción de los bosques, de la destrucción de estos espacios, pues hay un conflicto central que es la familia ampliada. En principio está dividida, pero también ya no se puede organizar. Ya no se puede organizar para las fiestas, ¿no? O para convivir. Y el espacio que parece en un proceso de destrucción es el espacio denominado la cofradía, que es un espacio que, como les menciono, es en cierto sentido espiritual, ¿no? Pero también porque forma parte de la convivencia diaria de las familias. Ahí se va a hacer ciertas acciones como lavar el maíz, ¿no? En este caso cuando se van a hacer las tortillas, los tamales. También se convive con los niños, con los hijos, ¿no? Entre los abuelos y los padres, y ahí se educa sobre la forma de vida y de organización de la comunidad. El proceso de destrucción del bosque también implicaba la destrucción de estas relaciones comunitarias que se presentan dentro de la comunidad. Y algo que el texto, el doctor Vicente presenta muy bien, es algo que se va a delimitar la Maroaspecua o Maroaspeti, que en la comunidad le denominan, ¿no? Que en este caso este es un concepto purépecha que se retoma, ¿no? Muchas comunidades han perdido el idioma, pero aunque ya no se practica en la lengua, se practica en la cotidianidad, y este concepto sigue siendo relevante, ¿no? Entonces, para la comunidad y para la familia ampliada, se requiere la ayuda, se requiere el ayudar a los demás en todos los aspectos. En este sentido, este concepto que se plantea por parte del doctor Vicente es central, porque la ayuda es estos
valores, estos elementos culturales y formas de organización comunitaria que van a dar identidad a los pueblos purépechas en específico y a la capacidad de acción política. Cherán, en este sentido, en un primer momento no reivindica la necesidad de una organización política porque no la requiere, porque está dentro de la comunidad, se está perdiendo, pero no la quieren perder, no quieren perder a la familia. Y hay algunos comentarios, o bueno, más bien algunas citas que ahí comenta el doctor Vicente, que no los extraje directamente, pero hace mención a esto, ¿no? Que en este caso es, los partidos políticos nos habían dividido y en ese sentido no podíamos organizarnos, ¿no? Algo que en este sentido sí está ahí de manera en esbozo, son los otros conceptos que se presentan dentro de la comunidad, que haría falta plantearlos, ¿no? Que en este caso son estos conceptos purépechas que hacen mención a la Jurámuco, que es el decir a través de la voz, o en este caso a través de la palabra, la ley, o en este caso el seguir una orden, como la relación del purépecha del ireta y el irecha, ¿no? Que la ireta es el pueblo y los irecha son los que gobiernan el pueblo, ¿no? Los que mandan bajo la orden del pueblo. En este sentido, también otro concepto que está ahí, pero no se presenta de manera directa, es la mimishekwa, ¿no? Que en este caso es la experiencia, o en la traducción al español sería la experiencia. Otro concepto sería el porejkoti, que es la persona que debe saber sobre la comunidad y la sociedad. El Hanach Kagaticha, que el que cree en las tradiciones, y el Anchikuriti, que en este caso es la persona que trabaja. Estos conceptos que se presentan, que en este caso no están directamente en el texto, pero que se presentan en estas tres comunidades, son el hilo conductor de estas relaciones y elementos comunitarios que forman la vida y la experiencia de la comunidad. Y como lo comentaron ya, el texto, aunque estas comunidades son dispersas y cada una funciona en una dinámica diferente, las relaciones y los elementos colectivos son los que han dado el sentido de reivindicación étnica, ¿no? En este caso, en Pichátaro se identifican como purépechas, en Cherán se identifican como purépechas, y en Sebina de la misma manera. El centro de la dinámica es la vida colectiva, el apoyo mutuo que las comunidades, que en este caso dentro de las familias, se expresan en las comunidades. Entonces, este libro se inserta en esta región porque ha sido un centro de procesos de organización comunitaria que reivindican algo muy importante: que las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir sobre su propio destino. Algo que el EZLN lo plantea, ¿no? Un mundo más sin nosotros. No en el sentido de agréguenos en instituciones que no funcionan, sino que instituciones que nos lleven a estar en este contexto, pero sin que nos rechacen ni que nos rompan con nuestra dinámica de identidad, ¿no? Nosotros nos queremos seguir vistiendo de la misma manera, escuchando las mismas canciones, pero también queremos aprender matemáticas, física, química, ¿no? Queremos estar en este mundo, queremos estar en el contexto actual. Estamos en el contexto actual, luchamos por esa organización y nos mantenemos vivos, ¿no? Y en este sentido, de luchar por la organización. Entonces, esto mismo es que las comunidades hacen política, aunque en el contexto de las comunidades se rechace en cierto caso los partidos. Las comunidades son apartidistas, no apolíticas, ¿no? En este sentido. Y bueno,
darle un agradecimiento y la presentación de este libro que es importante que revisen, ¿no? Les recomiendo que lo vayan revisando como trabajo de investigación, pero también como una forma de hacer investigación en las comunidades, porque nos podemos enfocar a estudiar instituciones, políticas y muchas, que no está mal, pero también en el contexto de las comunidades hace falta reivindicar este valor de otra política que, bueno, no sé si sea otra política porque nada más no están las instituciones formales, ¿no? Pero la política ahí está. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Luis Durán. Pues damos la palabra al autor para que nos cuente un poco sobre el proceso de investigación que llevó a este libro. Compañeras, compañeros, estudiantes, les recuerdo dos cosas. Primera, la ciencia política, toda ciencia social, son oficios bien artesanales, muy manuales, muy de chamba, muy de talacha, muy de escribir, muy de paciencia, como hacer queso cotija. Así se llama un libro, oficio de paciencia. Pues este también es un oficio de paciencia. Este libro le implicó paciencia y artesanía en las prácticas a Vicente. Adelante. Gracias, estimado Arcadio. Gracias a todas y todos los presentes, porque me gusta usar lenguaje inclusivo en ciertas provocaciones. Muchas gracias a todos. Agradecer, por supuesto, a mi director de tesis, que después se convirtió en este libro, el doctor Gerardo Ábalos. Muchas gracias por todas las observaciones. Estoy seguro que al ratito que comparte este texto contigo tendré más observaciones, y eso es bueno porque me ayuda a crecer. Ahí en los agradecimientos del libro menciono a mi fallecido padre y a mis hijos. Aquí está uno de ellos. Muchas gracias, hijo. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de construcción de este libro? Pues empecé a investigar antes de saber que iba a investigar el tema. En 2011, 15 de abril, cuando se da el conflicto, al día siguiente me tocaba trasladarme justamente por Cherán para llegar a en ese entonces, domicilio en Zamora. Entonces, mi rutina era atravesar la meseta purépecha justamente por estas tres comunidades, trasladarme desde Pichátaro, pasar por Sevina, Nahuatzen, Cherán, de ahí trasladarme a Paracho y de ahí a veces a Cherán, a Tzicuri, y de ahí hacia Zamora. En ese transcurso, en 2011, pues me tocan los bloqueos, la quema de vehículos, gente armada por las calles, y pues realmente sí da miedo, por mucho que se sienta uno valiente, que se te queden viendo sospechosamente cuando vas caminando con tu morralito, como diciendo, serás de los buenos, serás de los malos, y pues es un miedo terrible. Y no fue un día, fueron muchas semanas, meses que duró ese transitar. Me tocó vivir en la comunidad de Pichátaro, a quien estoy muy agradecido, como dijeran ahí, mero mis compadres. Fue realmente etnografía, porque me tocó vivir 6 años en Pichátaro, hacerme de compadres, de amigos, de mucha gente que hasta ahora les estoy agradecido por todo lo que compartieron conmigo, no solo académicamente, sino en lo personal. Y ahí es donde creo que empecé a salir del closet de querer ser antropólogo. Y entonces, pues eso me obligó a preguntarme por qué el proceso autonómico de Cherán tomó ese rumbo, cuando en realidad el origen de la lucha de Cherán fue una lucha por la supervivencia, básicamente. Y después entendí, al terminar el libro, que en los 3 casos era una lucha por la supervivencia. De repente tendemos a romantizar las identidades étnicas, porque es más bonito el indio en las representaciones pictóricas, simbólicas. Es más bonito ese indio que el indio de a de veras, que lucha todos los días por sobrevivir.
¿no? Es más bonito ese indio, el que nos presentan en los billetes, ¿no? También es más bonito, mientras que por otro lado las instituciones del Estado se olvidan de esos indios de a pie, de esos que todos los días tienen que levantarse y preguntarse qué van a comer, o preguntarse incluso si van a comer, ¿no? Entonces traté de no romantizar esta parte de ser indio y de entender por qué sus luchas cobraban ciertos matices particulares. De hecho, empecé la investigación con un prejuicio hacia Pichátaro. ¿Por qué un prejuicio? Porque me sorprendía cómo, a pesar de estar en el mismo entorno de la meseta purépecha, cerca de Cherán, de Arantepaco, Acomachuel, ¿sí?, de Nurío, sus prácticas me parecían muy pragmáticas y yo trataba de entender por qué. Y obviamente la respuesta no está en la cultura. La cultura es un elemento formador de identidad y de ciertos valores, pero esos valores responden a un elemento más profundo, que de repente perdemos de vista cuando nos enfocamos en estudiar identidades. Perdemos de vista un elemento fundamental, que es las condiciones materiales. Las luchas en estas tres comunidades son una lucha por la supervivencia, porque empieza la lucha por condiciones materiales de exclusión, de marginación, de pobreza, ¿sí? En todas es el común denominador. Y si unos fueron más pragmáticos que otros, fue porque esa forma de materializar su comportamiento político les permitió la supervivencia no solo como individuos, sino como comunidad, ¿no? Entonces, yo haría esa invitación a quienes estudiamos a las comunidades indígenas, que nos quitemos de esos prejuicios o esencialismos que de repente pueden nublar nuestra visión. ¿Por qué? Porque evidentemente la investigación social no es apolítica, tiene un sentido político. Uno decide para quién investiga o para qué investiga. Investigas para generar conocimiento científico que sea de utilidad general, investigas para que tu conocimiento sea de utilidad social, o incluso investigas para que tu conocimiento sea parte de una estructura oligárquica, ¿sí?, que es normalmente lo que se hace cuando se trabaja desde las instituciones. Y nos podemos también idealizar y pensar que estamos construyendo un mejor país apoyando a las instituciones, cuando un orden institucional puede estar diseñado en sentido contrario, ¿no?, en sentido de mantener una estructura hegemónica del poder. Y bueno, en ese sentido, por eso también quise hacer que en la portada apareciera la comunidad de Pichátaro, porque fue en la que estuve más tiempo. Pero en ese sentido, creo que lo que nos brinda la antropología como conjunto de herramientas metodológicas, sobre todo la etnografía, es poder hacer investigación en el lugar, ¿sí? Evidentemente hay categorías de análisis general, ¿no? Podemos hablar de democracia, de ciudadanía, de representación política, participación política, pero la praxis de estas, digamos, de estas categorías tiene matices particulares. Y no quiero decir que se rompa la generalidad, pero sí tienen matices particulares, y esos matices se conocen en el territorio. Y si quieres conocer esos matices, tienes que echar mano de metodologías cualitativas, ¿no?, que te permitan conocer la perspectiva de los sujetos. Obviamente no podemos descartar las metodologías cuantitativas porque te ofrecen otro tipo de ventajas, ¿no? Por ejemplo, el sistematizar más rápidamente conocimientos, ¿no?, datos agregados. Cada metodología de investigación tiene sus ventajas, pero en este caso a mí lo que me importaba era tratar de comprender por qué, no solo de describir el comportamiento de los purépechas, sino tratar de entenderlo. Y esa fue una pregunta realmente que a mí me llamó la atención, no solo en lo académico, sino en particular, ¿por qué esas sendas formas de comportamiento político de los purépechas? No desliguemos el territorio
y los recursos naturales de las luchas. ¿Sí? En el caso de Cherán, el recurso pues era el bosque, pero seguramente hay más recursos que se pueden explotar en Cherán. En Pichátaro igual el bosque, en Cebina el bosque también, pero no perdamos de vista lo que planteaba Álvaro García Linera, y que esta fue una recomendación, por cierto, del doctor Gerardo, leer a Álvaro García Linera, al entender que más allá de que exista un vínculo cultural entre las comunidades y el territorio es el espacio de reproducción de la vida, una condición material de la existencia de las comunidades indígenas. Es decir, sin territorio las comunidades indígenas no existen. ¿Por qué? Porque en el territorio están las condiciones materiales de recursos naturales y de otro tipo de recursos que permiten la reproducción de la vida. Entonces, despojar a las comunidades indígenas de esos recursos es básicamente condenarlos a desaparecer. De ahí que eso deviene en formas de resistencia particulares, unos más pragmáticos, digamos, alineados a las políticas de Estado, y otros más desde una visión más críticas, opuestos al Estado, pero todos luchando por la supervivencia, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de explicar, de exponer en este libro, y como les dije en algún momento, lo hice sí con un sentido político, pero también traté de mantener en todo momento la objetividad académica que requiere la investigación social. Y el sentido político fue que sirviera a las comunidades para entender las dinámicas de sus propios procesos, ¿no? Y que las comunidades indígenas están flanqueadas, por decirlo de alguna manera, entre las tensiones de la democracia liberal y formas de participación o de democracia locales que les permiten subsistir hasta nuestros días. Entonces, cerraría diciendo que el análisis de las relaciones de poder, que es la razón de ser de la ciencia política, el análisis de las relaciones de poder, no puede reducirse, y así lo planteo en el libro, al estudio de los procesos político-electorales. Es una parte fundamental, por supuesto, de la formación de los politólogos, pero las relaciones de poder público no se agotan en ese espacio. En todo espacio donde hay una colectividad, ahí hay relaciones de poder que podemos analizar como politólogos. Y pues ya nada más cierro agradeciendo a los presentadores del libro. Me sorprende, leyeron mucho más que en clases, gracias. Y al camarada Luis Durán, pues siempre muy acertadas sus observaciones. Muchas gracias, camarada, colega. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, algo más que agregar, quedó en la orden. Gracias. Aprovechando que tengo el micrófono y que ahora no me invitó Vicente a presentar el libro, quiero... no es cierto, ya me tocó. Pero sí quiero decir un par de cosas y ahorita abro la palabra. Primero, destacar que el uso de los conceptos que hace Vicente en este libro es fundamental para todos los que están formándose. Por dos razones. Primera, por el uso fino de la teoría y por el uso fino de la teoría en contexto histórico. Por ejemplo, no se nos debe olvidar que la noción de ciudadanía viene de otro contexto ajeno a este territorio. Viene con la Europa liberal del siglo XIX, materializada en la Constitución del 57. Que es una reforma liberal. Eso ya sabemos cómo funciona, Vicente lo explica muy bien a lo largo del libro, siempre lo dice. Acuérdense qué pasó con las repúblicas de indios, las formas de tenencia de la tierra comunal y las reformas liberales. Y eso viene de la mano con la imposición o la pretensión de construir la figura de ciudadano en un contexto donde, pregunta, ¿había ciudadanos o había que construir ciudadanos? Entonces me parece muy importante esto. Segundo, la vigencia del debate de la cuestión étnico-nacional que mencionas desde la primera página. Hay que revitalizar ese debate constantemente y creo que Vicente lo hace muy bien en este libro. Es un libro que nos empuja a buscar los lugares de lo político, como les llamaba Víctor Turner,
más allá de lo electoral, como decías ahorita en tu comentario final. Y creo que tú ubicas la búsqueda de esos lugares de lo político en el plano de la vida cotidiana, ¿sí? En el plano de la lucha constante. Por otra parte, creo que recuperas muy bien que ya, creo que ya saliste del closet antropológico, porque recuperas muy bien la importancia de la noción de conflicto, que es central en el nacimiento de la antropología política en la década de los 60 y hasta la fecha sigue siendo central, ¿no? Nos recuerda el libro de Vicente que no podemos analizar lo político sin tomar en cuenta la cultura, que no se nos olvide. Eso es importantísimo. Por último, este libro para mí ejemplifica el porqué de la necesidad de la ciencia política de dialogar todo el tiempo con otras ciencias sociales, particularmente con la historia y sí, con la antropología. Y particularmente, pues bueno, lo dije varias veces contigo platicando, Vicente, pero por ejemplo pensar cómo siempre discutimos el aporte de Marc Abelé, este antropólogo francés, que dice: a las definiciones clásicas de un proceso político se les olvida siempre una cosa fundamental que se llama territorio, ¿sí? Porque las relaciones de poder no se construyen flotando en el aire, están enmarcadas en un territorio. Bueno, nada más. Preguntas, comentarios, adelante. Anímense porque es la última y ya no vamos a volver a presentar el libro, no es cierto. Preguntas, comentarios del público. Adelante. Muchas gracias. Pues más que una pregunta, es un reconocimiento para el trabajo que han hecho de integrar. A lo largo lo presentaron, me parece muy interesante porque si bien en el tema de la ciencia política casi siempre existe un refugio teórico o cuantitativo, bien lo decía la compañera, ese arraigo norteamericano de bajar las teorías, de quererlas encajar, de tropicalizarlas, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante lo que mencionaba el doctor Vicente, porque no debemos de dejar de lado, por ejemplo, más allá de la cultura, ¿no? Que sirve como el símbolo, como la identidad, como el arraigo, pues también las condiciones materiales, ¿no? Que al final de cuentas, como bien lo decía ahorita Arcadio, pues va construyendo estas relaciones dentro de un territorio y cada dimensión espacial tiene sus complejidades, tiene sus relaciones, sus dinámicas materiales, y también tenemos que pues empezar a entender que tenemos que escuchar, tenemos que recorrer, ¿no? Observar, ser parte de la investigación para entender esos matices que no siempre están presentes en las investigaciones. Entonces, pues enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias. Gracias, estimado maestro Ricardo. Yo te digo Richie porque fuimos colegas de formación en la maestría y muy gratos recuerdos. Me hiciste recordar ahorita que hablabas de cómo se hizo este trabajo. Me acordé de lo que ha pasado recientemente en la comunidad de Cebina, donde pues hay una noticia de ataque armado de hace unos pocos días. Y no puedo ser indolente ante tal situación porque esa comunidad me abrió las puertas también para realizar esta investigación. Varias personas con las que tuve oportunidad de dialogar. Y me acordé de una anécdota. El entonces encargado de bienes comunales, el comisariado de aquel entonces, cuando estaba realizando la investigación por ahí de 2016, no quería llevarme a un lugar donde tuvieron un conflicto con Comachuán, pero yo insistí, y de hecho tengo un archivo fotográfico de esa visita, y me tocó ver cómo habían, y los que son de la región no me dejarán mentir, cavaron una zanja con retroexcavadora, con maquinaria pesada, para dividir la comunidad de Comachuén de la de Cebina. Y estaba muy fresco ese conflicto, y a mí me tocó tomar todavía fotografías de ropa desgarrada, algunos rastros de sangre y
casquillos percutidos de balas, ¿no? Entonces, pues es muy triste la situación que está pasando hoy en territorios purépechas. Yo creo que sí hay una responsabilidad, digamos, de quienes estudiamos o quienes trabajamos en esta universidad, por hacer visible lo que ante quienes detentan el poder político del Estado mexicano es invisible, que es la violencia en la que están constantemente asediadas las comunidades indígenas. Es necesario denunciarlo, pero no solo quedarnos en la militancia, sino de brindar herramientas de análisis y de comprensión a las comunidades indígenas. Yo creo que esa es una labor que nos toca también como politólogos, y también a los antropólogos de closet y también a los antropólogos de profesión. Es una tarea que tenemos pendiente, y ahora sí voy a sacar lo que mi corazoncito dicta, después de decirles la parte metodológica y teórica, retomar las palabras que en algún momento esgrimió el subcomandante Marcos: para todos la luz, para todos todo. Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Vicente, aquí a los ponentes. Vamos ya cerrando, creo que ha sido una jornada bastante interesante. Solo me gustaría retomar el último comentario de Vicente y sumarnos, creo que nadie estará en desacuerdo, a esta denuncia en contra de los ataques violentos que se han estado llevando en estas comunidades. No podemos callarnos, no podemos silenciar esta realidad lacerante, cotidiana, con la que estamos viviendo. Y si las ciencias sociales no se conforman como una palestra desde la que podamos denunciar los abusos del poder, entonces hay que cuestionarnos para qué demonios sirve, ¿no? Recordamos la Semana de Ciencia Política pasada, hablábamos con Carmen Ventura en una mesa. Tú presentaste un libro de Carmen Ventura y nos hablaba de los destellos de Estado. Ese Estado que no está y que no aparece para defender a los pueblos, por ejemplo, pero que se aparece siempre para defender al capital y a sus intereses. Por ahí se hizo famoso, ¿se acuerdan? Hace unos meses, unos normalistas que capturaron un camión de la Coca-Cola. Inmediatamente llegó hasta la subsecretaria de Educación a recuperar los camiones de Coca-Cola, y nuestras comunidades preguntándose dónde están las autoridades para defenderlas. En fin, seguimos debatiendo, damos por clausurado el primer día de la Semana de Ciencia Política. Les recuerdo que mañana nos vemos a las 9 de la mañana. En oferta se venden aquí los libros con el colega. Vamos a pedirles por favor a nuestros ponentes que pasen al frente para entregar las constancias correspondientes, y que nuestro paciente público se pueda ir a comer. Pásenle por favor para acá. Así, una foto con los libros. Alguien échenos la mano por una foto, ¿no? Porque ya nos abandonaron los compas de los medios, el staff. Bien. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, a través de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, otorga las presentes constancias, y entregaré cada una, por su participación como comentaristas en la presentación del libro Comportamiento Político de los Purépechas de la Meseta entre la ciudadanía y la adscripción étnica, en el marco de la 5ª Semana de Ciencia Política y Administración Pública. A el estudiante Jesús Aarón Cira Ornelas. A la estudiante Leslie Erandi García Hilario. Al licenciado Luis Durán Procopio. Y al doctor Vicente González Hidalgo. Pedimos por favor a las compañeras que también les entreguen su presente, que tenemos que agradecer también a la maestra Carol, que del IEM nos mandan estos obsequios que le estamos dando a los ponentes.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana en punto de las 9.